Y como digo, como está vascularizada, es una fuente de dolor importante. O sea, pinzamos dedo gordo y dedo índice. Y ese es el principal motivo por el que hago esta serie de vídeos. ¿Qué pasa si esta patología perdura? Que ese tejido se puede convertir en fibrosis. ¡Guau! Se me está poniendo un acento aquí de youtuber ya que vamos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Aquí estamos con el cafecito de la mañana y preparando ya tenemos listo el segundo episodio de diagnóstico diferencial de dolor anterior de rodilla. Y tengo que agradeceros de verdad el acogimiento que está teniendo el último vídeo. De momento, desde que volví a YouTube, el vídeo con más visualizaciones, el vídeo con más tiempo de reproducción, el vídeo con más impresiones. Así que de verdad, muchísimas gracias. Tenía confianza en que estos tipo de vídeos iban a gustar, porque al final si algo tenemos los fisios es que salimos perdidos y pensamos que no sabemos diagnosticar cosas y que nos den esta pequeña guía, pues es de muchísima ayuda. A mí me hubiera encantado cuando terminé la carrera pues todo este tipo de guías de ayudas que al final te ayuden a enfocar más el diagnóstico y luego, como, aunque me repita, enfocar más también el tratamiento. Entonces, yo de verdad que agradeceros que este acogimiento que está teniendo por aquí, y eso me ha dado gasolina para seguir hablando sobre diagnóstico diferencial de dolor anterior de rodilla. Desde que subí el primero me habéis preguntado bastante también cuál va a ser la próxima patología y le he dado vuelta. He tenido ahí varias sobre la mesa porque al final, pues bueno, le voy ya perfilando los guiones de todas, pero lo que no tenía claro era el orden. Y como digo, tenía varias encima de la mesa, entre ellas el dolor femoropatelar, la inestabilidad y demás. Pero en este vídeo he decidido que la segunda sea una patología que a veces está muy relacionada con la anterior, con la tendinopatía del tendón rotuliano, y que a veces pasa desapercibida y creo que desconocemos hasta qué test, sobre todo qué test, creo que hay uno nada más, pero bueno, desconocemos ese test que nos puede guiar en el tratamiento y los síntomas y cómo diferenciarlos de lo que sería una tendinopatía del tendón rotuliano, porque a veces, ya os digo, se confunde bastante. Pero primero, antes de empezar el vídeo y de veras de qué patología vamos a hablar hoy, te agradecería muchísimo que pulsaras por aquí y que te suscribieras al canal, porque ya somos más de 400. No me plantea ningún objetivo, la verdad, pero un subscribe ayuda muchísimo. Joder, se me está poniendo un acento aquí de youtuber ya que vamos, ni pintado. Estoy viendo la Andorra en un par de añicos, que lo sepáis. Bueno, y ahora sí, no vamos a dar más vueltas. Me cojo la maquetica que tengo por aquí de mi rodilla, que ya algunos la habéis visto en los dos vídeos anteriores, y desvelo de qué patología vamos a hablar hoy. Una patología que, como digo, está muy relacionada con este tendón, ¿vale? Con el tendón rotuliano, porque la estructura de la que vamos a hablar y que vamos a saber diferenciar en clínica, si es la causante de nuestro dolor, es una estructura que se encuentra justo debajo del tendón rotuliano y que evita el roce de este tendón con la estructura óseas que hay por debajo, ¿vale? Dan como lubrica, ¿vale? Una estructura bastante vascularizada, con lo cual da bastante dolor cuando está en patología. Y una estructura, como digo, que sirve como de colchoneta, por decirlo de alguna manera, entre tendón y estructuras que hay por debajo. Esa estructura se llama grasa de Hoffa, que es como una bursa, pero sin el cómo, es una bursa, una acumulación de grasa que se encuentra, como digo, detrás de este tendón y que evita el roce y además da cierta vascularización. Ya sabemos que la vascularización del tendón es poca, pero esta estructura, la bursa, sí que tiene mucha vascularización, está ricamente vascularizada y, bueno, nutre un poquito a ese tendón por la zona inferior. Y claro, está muy relacionada porque están íntimamente relacionadas, está justo debajo, pegados, capa con capa. Entonces, es probable incluso encontrar una tendinopatía con afectación de la grasa de Hoffa. Es probable incluso. Pero en este vídeo vamos a aprender a identificar la patología exclusiva de la grasa de Hoffa. Si quieres aprender a identificar una tendinopatía del rotuliano por sí sola, lo que tienes que hacer es ver mi vídeo anterior, que lo subí la semana pasada. Os dejo el link en la descripción por si lo queréis ver después y aprender todos esos test, cómo se ve en ecografía, qué nos cuenta el paciente cuando tiene una tendinopatía del rotuliano. Pero en este vídeo vamos a hablar, como os digo, de la grasita de Hoffa. Yo no sé ya si es el paso de los vídeos lo que es, pero hoy me estoy sintiendo súper cómodo hablando aquí con vosotros, la verdad. ¿Cómo vamos a estructurar este vídeo? Lo primero vamos a hablar por qué se produce una patología en la grasa de Hoffa. Lo segundo vamos a ver qué nos cuenta el paciente, qué nota el paciente que nos puede hacer sospechar que tiene una patología en la grasa de Hoffa. Lo tercero, los test que tenemos para identificar esta patología. Y cuarto, cómo se ve en imagen. Más o menos esta es la que vamos a seguir en todos los vídeos de diagnóstico diferencial. ¿Vale? Iremos variando en función también de la patología y de, bueno, las pruebas de imagen, si se hace una, se hace otra, porque yo, por ejemplo, resonancia no tengo, con lo cual no puedo enseñaros imágenes reales de resonancia, si hay alguna patología que se ve con resonancia. Lo primero que tenemos que saber es que esta patología, por regla general, se produce por compresión, una patología compresiva.
Es decir, sabemos que la grasa de Hoffa está muy vascularizada, tiene mucha inervación y mucho flujo sanguíneo. Sabemos que se encuentra, como he dicho anteriormente, justo detrás del tendón rotuliano. Además, es intracapsular, está dentro de la cápsula articular, pero extrasinovial, no tiene líquido sinovial, ¿vale? No está lubricada por ese líquido sinovial. Se encuentra apretada, ahí muy apretada. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor factor de riesgo o la principal causa de que esta lesión se produzca y de que esta estructura empiece a dar follón? Que se le comprima más de lo que está acostumbrado, que se le apriete más. Es decir, se lleva un golpe, por ejemplo, se va a cabrear, como está muy vascularizada, va a aumentar su tamaño, se ve presionar y empieza a reproducir dolor, por ejemplo. Luego, en algunas patologías como una inestabilidad de rodillas, una inestabilidad de rótula, que haya fuerza de cizallamiento, una lesión del ligamento cruzado anterior donde no haya una estabilidad tibio-femoral entre la tibia y el fémur y que se produzca muchas veces como este movimiento repetido, al final vamos a cabrear la estructura y como está muy vascularizada, vuelvo a repetir porque es muy importante, va a aumentar su tamaño, van a llegar a sustancias que, como digo, va a generar edema, se va a ver apretar, se va a ver aprisionar ahí y va a empezar a reproducir más dolor. Y como digo, como está muy vascularizada, es una fuente de dolor importante. O sea, es un dolor importante ahí porque sabemos que cuanto más vascularización tiene un tejido, más vasos sanguíneos le llegan, mayor sensibilidad, con lo cual mayor sensación de dolor puede provocar. ¿Qué pasa si esta patología perdura? Que ese tejido se puede llegar a convertir en fibrosis porque se va volviendo menos elástico, menos elástico, menos elástico. Y incluso hay casos en los que, como este tejido está aquí, se hace fibrótico y como toca un poquito la zona intercondilia, se genera ahí la fibrosis y luego sea muy dolorosa el poner la extensión completa de rodillas, sea muy molesto porque, como te digo, podríamos decir que se pinza ese tejido fibrótico de la grasa de Hoffa justo en la zona anterior de rodilla. ¿Qué tipo de pacientes suelen presentarlo más? Pues no hay una epidemiología clara, no está claro qué tipo de pacientes la presentan más. De hecho, se considera que esta patología está sobrediagnosticada, porque como os digo, se puede confundir mucho con una tendinopatía del rotuliano. Entonces pensamos que es una tendinopatía del tendón rotuliano, pero también hay una jofitis, por decirlo de alguna manera, una compresión de la grasa de Hoffa. Y ya os digo que entonces no se han casillado todavía qué tipo de pacientes pueden tener este problema en la grasa de Hoffa. Pero lo más importante, ya lo que estamos aquí en este vídeo, ¿qué nos cuenta el paciente que nota cuando tiene un pinzamiento, un síndrome de la grasa de Hoffa? El paciente va a acudir con dolor en la zona anterior de rodilla, pero va a ser como un dolor como que quema, como que arde en esa zona, justo en la zona donde está el tendón rotuliano, es decir, por esta zona. Es raro, pero puede localizarlo a veces el paciente justo en los laterales del tendón rotuliano, en esta zona de aquí, ¿vale? Es donde puede en algunos casos localizar el dolor el paciente. ¿Y cuándo va a notar más este dolor? Pues mira, si pensamos un poquito, si sabemos que es una patología por pinzamiento, ¿cuándo se va a pinzar más esta grasa que está justo aquí? Pues en primer lugar, cuando extendemos totalmente la rodilla, a la extensión total, como activamos cuádriceps, generamos tensión desde aquí y este espacio de aquí disminuye y se ve apretada ahí la grasa de Hoffa y puede reproducir dolor. También a la flexión máxima se puede reproducir el dolor, es decir, en posiciones máximas tanto de extensión como de flexión. Y entre estas dos, por regla general, el paciente no va a decir más que le duele a la extensión completa, al poner al máximo la pierna recta. Otra cosa que nos puede comentar el paciente, y aquí es donde empieza la confusión y por eso es fundamental saber cómo valorar cada patología y qué síntomas claros nos da cada patología, es que también nos va a comentar que a la sedestación prolongada, a estar mucho tiempo sentado, también le va a doler esta zona anterior de rodilla. Pero, si sabemos que, por ejemplo, el tendón rotuliano, que también reproduce dolor, está mucho tiempo sentado, da un dolor muy localizado en el polo inferior de la rótula y que este dolor de la grasa de Hoffa es un dolor como más quemante y alrededor del tendón rotuliano y no tan localizado, podemos empezar a distinguir entre una patología y otra y afinar más luego en el diagnóstico y luego afinar más en el tratamiento. Y ese es el principal motivo por el que hago esta serie de vídeos. Ya es muy probable que el paciente nos dé más información, ¿vale? Porque es una patología también rara, una patología no muy conocida, una patología que, no nos engañemos, tampoco es la más frecuente dentro del dolor anterior de rodilla, pero es una patología que está ahí, que convive con otras patologías de dolor, que pueden generar dolor en la zona anterior de rodilla y que hay que saber. Como no es una patología muy frecuente, tampoco hay muchos test que nos puedan acercar a este diagnóstico certero. Solamente hay uno descrito que está indicado para este tipo de patología que vamos a ver a continuación y que sí nos va a acercar a este diagnóstico. Además se llama el test de Hoffa. Y para ello nos vamos a ir a la camilla a hacer el test.
Ya estamos por aquí, vamos a hacer el test del que hemos hablado. Lo voy a hacer en la pierna esta de este lado, aunque lo ideal es hacerlo en la misma en la que estamos, ¿vale? Pero para que se vea en cámara voy a hacerlo ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos la rodilla y la llevamos más o menos a unos ciertos grados de flexión. No voy a decir un grado exacto porque me parece una tontería, decía 90, 60, más o menos una cierta flexión pasiva. ¿Qué hacemos? Pinzamos dedo gordo y dedo índice. Pinzamos el tendón rotuliano por el lateral y lo que hacemos es pasivamente, mientras mantenemos la presión, una extensión de rodilla. Ahí. Si reproduce dolor, el test positivo. Repito, ponemos en posición de flexión la rodilla. Apretamos el tendón rotuliano por los lados, ¿vale? Por donde saldría la grasa de Hoffa y manteniendo esa presión estiramos la rodilla de manera pasiva. Como he dicho, este es el único test real que hay para diagnosticar un problema en la grasa de Hoffa. Sin embargo, hay otras maniobras que nos pueden seguir aproximando y acotar mucho más este diagnóstico, como por ejemplo una contracción en extensión mantenida también puede reproducir el dolor. Vamos a verlo. Le pedimos al paciente con la rodilla totalmente en extensión que apriete fuerte el cuádriceps, apriétalo y ahí al mantenerlo a unos ciertos segundos puede empezar a notar ese dolor en la zona lateral del tendón rotuliano. Por último nos vamos a ver las pruebas de imagen. Sin embargo, en esta patología no me voy a meter prácticamente en pruebas de imagen. Voy a dejar algunas por aquí. Este diagnóstico es puramente clínico. Es más, por los síntomas que nos cuenta el paciente y por estas dos maniobras que vamos a hacer en consulta para acotar el diagnóstico y reducir la incertidumbre y porque la evidencia nos dice que lo que se suele ver cuando hay una patología de la grasa de Hoffa en imagen, en resonancia, es como un edema en la zona, pero es que ese edema puede estar y no haber patología en la grasa de Hoffa. Entonces, como es tan lioso el tema, no voy a meternos en más líos y vamos a dejar con que el diagnóstico es meramente clínico, con lo que nos cuenta el paciente y con los test que hacemos, y a partir de ahí debemos de estructurar el tratamiento. Así que habréis visto por aquí algunas imágenes compatibles con un síndrome de la grasa de Hoffa y yo ya no me meto en más jardines. Ya vamos viendo que esto de la rodilla no es tan fácil como parecía, esto del dolor anterior en la rodilla, y que hay muchísimas estructuras que pueden generar dolor, que pueden dar síntomas parecidos, que se diferencia ese patrón de presentación de clínica en unas pequeñas cosas, pero que es fundamental saber en qué se diferencian porque los tratamientos varían totalmente de uno a otro. Y ahora te toca a ti, deja aquí en comentarios cuál quieres que sea la próxima patología de la que hablemos. Y también si has tenido este síndrome o conoces a alguien que tenga el síndrome de la grasa de Hoffa, déjalo en comentarios que me gusta muchísimo escuchar vuestra experiencia. Yo os dejo aquí con mi rodilla y nos vemos en el próximo vídeo. Acuérdate de suscribirte al canal porque ayuda un disparate. Chao.